Bien, una vez ya internalizados en el concepto de trabajo, debemos reconocer que el trabajo no siempre tuvo esa definición o no siempre fue considerado de esa manera, tal vez ya que, bueno, esa definición que les acabo de compartir es el resultado de un recorrido histórico, de una evolución que se ha ido dando desde el origen de los tiempos, para decir de una manera, hasta el día de hoy. Y obviamente seguramente en lo sucesivo también va a ser objeto de modificaciones, ¿sí? Los avances de la civilización en diferentes ámbitos van a generar su impacto en el plano laboral, y esa definición que yo les acabo de dar en el video anterior seguramente también va a ser objeto de modificaciones, de ampliaciones, de replanteos, porque a lo largo de la historia fue así. O sea, a lo largo de la historia fue evolucionando la concepción de trabajo y por lo menos la forma de verlo, ¿sí? Desde el origen de los tiempos han ido variando las concepciones de trabajo hasta llegar a nuestros días y considerarlo, si se quiere, como la posibilidad de acceso a la ciudadanía, la posibilidad eh, de acceder a un ascenso en la escala social, una mejora en la escala social, un autodesarrollo o una autorrealización, pero no siempre fue así. Desde el origen de los tiempos, que bueno, el relato bíblico nos habla del trabajo quizás hasta como una maldición divina, luego del pecado original, o luego del cometer el pecado original, uno de los castigos de Dios hacia el ser humano, planteado de esa manera, era que, bueno, la amenaza, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, como consecuencia del pecado original, sobreviene esto de que, bueno, que ya las cosas no iban a estar dadas naturalmente, sino que iba a ser necesario algún tipo de esfuerzo o sacrificio para obtener las cosas necesarias, ¿sí? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, el trabajo surge de esa manera, tal vez, si vamos a ese relato bíblico del origen de las cosas, ¿no es cierto? Eh, y bueno, a lo largo de la historia ha comenzado a tener sus evoluciones. Pienso yo que una importante evolución o un importante cambio fue el que se dio cuando el ser humano pasó de de una forma de organizarse nómade para asentarse en un lugar. ¿Sí? Ustedes saben que eh, antes de existir las ciudades y los pueblos, el ser humano tenía esa forma de organizarse en tribus, en clanes, que iban de un lugar a otro, dependiendo de los climas, dependiendo de las cosechas, dependiendo de, bueno, diferentes situaciones ambientales. Entonces iban migrando, ¿no? De un punto a otro. No había lo que hoy se conoce como un lugar para vivir, ¿sí? Sino que eran nómades, ¿sí? Entonces cuando el ser humano decide asentarse en un lugar, surge lo que nosotros conocemos como el origen de la civilización, ¿no es cierto? O el origen de lo que puede ser la historia civilizada del ser humano. Eh, la gente empieza a organizarse en comunidades, empieza a organizarse en, en función de determinados roles, ¿sí? Que comparten o que se distribuyen, y es ahí en donde empiezan a surgir los primeros pueblos con algún tipo de identidad de pertenencia, y surge la actividad laboral, ¿no es cierto? Que en primer lugar estaba destinada más que nada a lo que es el trabajo de la tierra, la agricultura, la ganadería, la pesca,
con el propósito de satisfacer esas necesidades esenciales de las personas que tenían que ver con la alimentación más que nada, ¿sí? En la Grecia antigua y en Roma, en la civilización clásica, por decirlo de una manera, antes de Cristo, en la Grecia, en la Roma de antes de Cristo, eh, existía este dicho, ¿no es cierto? Otio et negotio, en latín, que sería ocio y negocio. La gente ahí se organizaba de esa manera, es decir, tenían, digamos, organizaban su vida, generando, por supuesto que en las clases más acomodadas, un año de trabajo alternado con un año de ocio o de descanso, y así, un año de trabajo, un año de ocio, de descanso, pero ojo, que el ocio no era estar tirado, sino más bien el ocio tenía que ver con la capacitación, con destinar ese tiempo para formarse, destinar ese tiempo para la actividad creativa, y el negocio era más que nada la actividad práctica, ¿no es cierto? Pero bueno, la distribución del trabajo estaba organizada de esa manera. Los trabajos más intelectuales estaban reservados para las personas con algún tipo eh, de prevalencia social, para decirlo de una manera, o de recursos, las personas con mejores recursos económicos y sociales dentro de una determinada comunidad. El trabajo de exigencia física, en cambio, estaba reservado para los esclavos, ¿sí? Siempre fue así, por lo menos en este tiempo, ¿no es cierto? Es ahí donde surge el concepto del asalariado, que era el esclavo que cumplía sus servicios para su amo. ¿Y por qué se le decía asalariado? Porque el amo le pagaba al esclavo con sal, ¿sí? Es decir, el salario era la porción de sal que se le entregaba a ese trabajador, ¿no es cierto? Porque bueno, en ese momento la sal era un bien precioso, por decirlo de una manera, o apreciado, y que era un medio de intercambio, ¿sí? De servicios por sal, ¿sí? El trabajo por sal. Esto se mantiene así y bueno, llegamos a la Edad Media en donde, bueno, esta época o este periodo de la historia está muy influenciado por lo que, por lo menos en el medio occidente, es decir, digamos, en el contexto de Occidente, en la historia de Occidente, está influenciado por la presencia de la Iglesia católica, ¿no es cierto? Entonces aquí el trabajo adquiría un sentido religioso, un sentido de fe, un sentido eh, de sacrificio que uno le ofrecía a Dios, ¿no es cierto? Y que estaba muy emparentado con la oración. Fíjense este dicho, ora et labora, reza y trabaja. El trabajo era considerado como un encuentro con Dios o como una forma también de oración, ¿sí? No solamente el orar, es decir, el rezar, sino que también el hacer bien tu trabajo era una forma de satisfacer la voluntad divina, ¿no es cierto? Era una forma de cumplir con los mandamientos de Dios, era una forma de rezar también. Entonces tenía ese carácter, si se quiere, emparentado con lo divino o eh, se le daba ese sentido, ¿sí? Durante mucho tiempo fue así, por lo menos a partir de la Edad Media. También en este periodo, casi al final de la Edad Media, surgen lo que se denominaron los oficios y las profesiones, es decir, los oficios independientes que después se van a ir desarrollando, complejizando hasta el día de hoy llegar a ser profesiones, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en esa época la gente precisaba de determinados servicios, como por ejemplo, no sé, el herrero, el carpintero, ¿sí? El sastre, el zapatero, bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esos oficios se transmitían de generación en generación, de los padres a los hijos y así, o a los aprendices, y,
Y bueno, entonces a partir de esta época es donde se empiezan a desarrollar determinadas escuelas, institutos o lugares, si se quiere, de enseñanza, que era más que nada de transmisión del maestro al aprendiz, ¿no es cierto? De estos oficios y de estas profesiones que siempre, por lo menos en esa época, fueron independientes, es decir, o a lo sumo, tal vez estarían esponsoriadas, para decirlo de alguna manera, de algún mecenas o de algún benefactor que aportaba algún dinero, pero en la medida, bueno, durante mucho tiempo fue más que nada una cuestión así de trabajo independiente basado en la economía del trueque en algunos casos. Bueno, con el surgimiento de la revolución industrial, ya estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, cambia la concepción del trabajo y ya deja de ser algo tan artesanal y se convierte en una actividad más industrializada o que se desarrolla dentro de un contexto industrializado y se cambia la concepción de trabajo, surge un cambio allí porque ya deja de ser un trabajo remunerado, simplemente un trabajo remunerado, sino que ya entra la concepción de empleo, es decir, que el empleo es una de las tantas formas que toma el trabajo, ¿no es cierto? Por eso también es importante diferenciarlo, no es lo mismo trabajo que empleo. El empleo es una de las tantas formas que asume o que toma el trabajo asalariado. En cambio, cuando hablamos de empleo, estamos refiriéndonos a esa actividad laboral realizada dentro de un contexto organizacional en donde hay un compromiso de trabajo por a la expectativa de recibir alguna remuneración y el pago de ese servicio por parte del empleador con determinadas normas, con determinadas condiciones, con determinadas reglas, ¿sí? Determinadas cuestiones que tienen que ver con lo jurídico. Bien, continuando con este desarrollo, a principios del siglo pasado, el siglo XX, el trabajo fue cambiando, digamos, en cuanto a su concepción, ¿sí? Dejó de ser tal vez considerado como un sacrificio o un castigo divino o una forma de orar o una forma de rezar o una forma de ganarse sustento diario, simplemente desde el punto de vista económico o material, y pasó a ser considerado como un sinónimo de salud, ¿sí? Por lo menos de salud mental. Sigmund Freud, uno de los padres del psicoanálisis, habla de que, o equipara la salud mental de las personas a la práctica de dos actividades, amar y trabajar. ¿Sí? Tener un trabajo implica salud, ¿sí? Por lo menos fue así a principios del siglo XX y de esa manera cambió un poco la concepción de trabajo. No solamente estaba relacionada con la necesidad de satisfacer una urgencia, sino que también estaba relacionada con la posibilidad de tener cierto equilibrio, cierta salud mental, anímica, salud en general. El trabajo como acceso a la ciudadanía, ¿sí? Es decir, a medida que fue especializándose o fue cambiando esta concepción del trabajo, fue siendo considerado en la práctica del trabajar como un requisito indispensable de las personas para ser considerados ciudadanos, es decir, ciudadanos de bien, ciudadanos útiles a su comunidad. Entonces, una forma de acceder a los beneficios de la sociedad era también esto, ¿no es cierto?, de poder ejercer una actividad laboral, un trabajo. Entonces, ahora incluso lo consideramos de esa manera, ¿no es cierto? Tiene ese propósito, tiene ese objetivo, como una puerta de acceso a los derechos. Y bueno, hoy en día tenemos estas realidades que van cambiando, en donde el empleo y las condiciones sociales y económicas actuales ha dado lugar también a otros fenómenos como el desempleo y el subempleo, ¿sí? Que hoy en día son más presentes tal vez y que son realidades que muchos gobiernos tratan
de solucionar o por lo menos atender.